Estas semanas el Señor estaba hablando claramente. Hay una grande necesidad que muchas veces no entendemos, no sabemos interpretar, pero la hay. Porque, hermanos, somos creación de Dios y sin Dios no podemos vivir. ¿Quién de nosotros deja de respirar y sobrevive? Nadie, hermanos. Necesitamos de Cristo y necesitamos que Él se manifieste en cada una de nuestras vidas. Hace unos días comentábamos con unos hermanos, Dios es un Dios de orden, hermanos. Y si intentamos servir a Dios como nosotros queremos y no como Dios lo pide, vamos a terminar cayendo en desobediencia y en pecado. Eso es lo peor, hermanos, en pecado. Cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto después de ser liberados de Egipto y llegaron a la tierra prometida, ellos no tenían un rey, sino que Dios levantaba hombres, profetas, que daban palabra al pueblo y ellos obedecían. Si nos hemos dado la tarea de escudriñar las Escrituras, bueno, pues ya sabemos que el pueblo de Israel fue rebelde sobremanera, desobedientes. Pero la enseñanza era la siguiente. Dios daba palabra y ellos recibían de Dios directamente la instrucción, la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel era numeroso y salían a la batalla y salían a la guerra y ellos veían que el pueblo contrario tenía rey y ellos no. Y le dijeron al profeta que en ese tiempo estaba, Samuel, queremos rey que gobierne sobre nosotros. Queremos rey como los otros pueblos. También nosotros queremos. El pueblo que estaba siendo guiado directamente por Dios. El Dios que enviaba palabra directamente a su pueblo. Ellos dijeron, no queremos que Dios mande. Queremos un rey que mande sobre nosotros. El profeta Samuel les dijo, si pongo rey, si Dios pone rey sobre ustedes, pues ese rey se va a enseñorear de ustedes, va a usar a sus hijos como soldados y va a tomar de sus cultivos y va a tomar de sus tierras para sí mismo. ¿Eso quieren? Eso queremos, dijo el pueblo de Israel. Eso queremos. Y entonces el profeta Samuel, un poco decepcionado, triste, ora a la presencia del Señor y le dice el Dios de los cielos, no se turbe tu corazón, porque ellos no te han despreciado a ti, sino a mí. Entonces, escuchando Dios la voz de su pueblo, escoge a una persona llamada Saúl como rey sobre Israel. Y Saúl era hombre de Dios, era obediente, era hombre escogido de Dios. Y si yo les preguntara, hermanos, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Es el siguiente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el primer y grande mandamiento, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pues el rey Saúl, una vez establecido, hecho rey, salía a la batalla, regresaba victorioso, pero en una ocasión Dios le dio un mandato muy específico. Le dijo,
vas a salir a la batalla contra este pueblo y no quiero que dejes nada. Quiero que destruyas todo, quiero que acabes con todo lo que está ahí, no quiero que dejes y recojas absolutamente nada. Ese era el mandato. Y hermanos, cuando Dios dio esa instrucción en específico, fue detallado y le dijo, no quiero que dejes nada, todo, acábalo, no dejes nada. Bueno, Salomón sale a la batalla, sale victorioso como Dios lo había bendecido. Saúl sale a la batalla, como Dios lo había bendecido, regresa victorioso y toma del pueblo enemigo al rey y lo más gordo del ganado que había en ese pueblo. ¿Por qué? Porque dijeron ellos, pues de aquí le vamos a sacrificar al Señor. Va a ser bueno. Es algo bueno, vamos de aquí, vamos a sacrificar al Señor. Y escogimos de lo más bonito que había, de eso vamos a sacrificar al Señor. Hermanos, cuando nosotros hemos hablado del tema de la ofrenda, siempre hemos dicho, ¿quién ofrenda, hermanos? La iglesia. No el mundo. No los que se congregan a veces. No los que nada más escuchan. No, sino aquellos que han tomado la decisión de seguir al Señor. ¿Por qué nada más ellos ofrendan, hermanos? Porque Dios no recibe la ofrenda de cualquier lado. Dios recibe la ofrenda santa y pura de su pueblo. Dice la palabra del Señor, no tomes el dinero de la ramera ni del perro. ¿Qué hizo Saúl y su ejército? Vamos a tomar del pueblo enemigo, del pueblo inmundo, y de ahí, de lo inmundo, le vamos a sacrificar al Señor. Piensen nada más el pensamiento, hermano. Y puede, a primeras puede parecer correcto decir, pues es para el Señor, es algo bueno. Hermanos, la orden fue clara y concisa. No dejes nada, no tomes nada. Pero ¿saben por qué Saúl hizo lo que hizo, hermanos? Porque su ejército lo presionaba y le decía, no, hay que tomar, hay que hacer, hay que... Y Saúl se dejaba influenciar. Por eso les decía cuál es el primer y grande mandamiento. Hermanos, nunca debemos estimar a alguien más que al Dios de los cielos. Todo tiene un orden, hermanos. Primero está Dios, después la familia, después la iglesia, después el mundo. Pero primero está Dios. Y el ejército podía opinar cualquier cosa, pero la orden de Dios estaba sobre todas las cosas. Y ahí fue el grande pecado de Saúl. No estimó en más alto al Dios de los cielos, sino que estimó en más grande a su ejército y obedeció lo que ellos le habían dicho. Y se preguntarán, y bueno, ¿por qué se llevó al rey? Se entiende lo de los animales para sacrificar al Señor, pero ¿y el rey? ¿Para qué? Pues hermanos, en tiempo de guerra, llevarse al rey enemigo era como una ficha de estatus, como hemos tomado al rey enemigo. Y lo llevaban y lo exhiben y es el trofeo de la victoria. Primer fallo de Saúl. Vuelve otra vez a salir a la victoria, a la batalla Saúl. Y cada vez que salían a la batalla, el profeta Samuel sacrificaba al Dios de los cielos por su bendición. Obviamente, por la voluntad de Dios, el profeta Samuel se retrasó en esa ocasión y vuelve a pasar algo similar a lo del principio. Hermanos, imagínense, ustedes son el rey Saúl. Tienen a su ejército de cientos esperando a Samuel
y te empiezas a sentir presionado, porque tu ejército ya te está esperando a la batalla. Y tú eres el rey de Israel. Y ya tienes a tu ejército preparado, listo para la batalla, y estás esperando y no llega. ¿Qué pasa? Se desespera Saúl, y él mismo, hermanos, Dios es un Dios de orden. Hay los profetas, y estaba el rey. El profeta tiene su ubicación, y tiene su don, y tiene su hacer. Y el rey tiene también su jurisdicción. Y el rey Saúl tomó lo que no le correspondía y sacrificó él mismo a Jehová. Y eso, hermanos, no le agradó. Porque una vez más Saúl estimó más lo que pensaba el ejército que lo que Dios pensaba. Hermanos, a partir de ahí, la caída de Saúl fue en picado. Y si alguno de nosotros quiere servir al Señor, debe ser en el orden correcto, conforme a la voluntad del Señor, de la manera adecuada, como Él lo pide. Hechos, capítulo 16, versículo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Recordad esto, hermanos. El servicio a Dios es como Él lo pide, no como nosotros queremos, no como se nos acomoda más, no como se nos hace más fácil, no como preferimos. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hasta ahí le dejamos por el momento. Yo cuando leí este versículo antes, hermanos, decía: ¿por qué se enojó Pablo? No dijo nada malo. El espíritu inmundo no dijo nada malo. Dijo: ellos son siervos del Dios Altísimo que os proclaman la salvación. Podemos pensar, no dijo nada malo. ¿Por qué se enojó Pablo por lo que decía esa mujer? Volvemos otra vez, hermanos. Todo tiene un orden. ¿Cómo puede, hermanos, el espíritu inmundo predicar de la palabra del Señor? No, hermanos. No es permitido. Y Pablo lo sabía. Es como el que quiere sacrificar de lo inmundo al Señor, así también como el que es inmundo predicando la palabra del Señor, hermanos. Dios no lo permite. Hermanos, ese mismo momento el apóstol Pablo reprendió al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y salió de ella. Ahora, todo eso, hermanos, lleva a una serie de consecuencias que podrías decir tú:
bueno, yo mejor ahí no me meto. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque no me es cómodo, porque me es problemático. Pero Pablo, hermanos, no estaba por comodidad, no estaba por lo que a él le convenía, estaba por lo que Dios quería. Entonces seguimos leyendo versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo son 2 tablas de madera con 2 agujeros en medio, donde meten los pies y los encierran entre las 2 tablas para que no puedan caminar. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí, hermanos, viene uno de los versículos que traen más esperanza al pueblo cristiano. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Miren, hermanos, no soy quien para asegurar ni para decir, pero si Pablo supiera que eso iba a pasar por reprender al espíritu inmundo, él lo hubiera vuelto a hacer. Porque no estamos por la comodidad, estamos por el orden de Dios. No estoy diciendo que el orden de Dios siempre es malo, no, hermanos. Pero cuando vengan las cosas malas, debemos estar preparados para recibirlas de igual manera, ya sea bueno o sea malo. Es más, sea agradable o no. Porque no, cuando se trata de las cosas del Señor no podemos categorizar, decir es que esto es bueno y es que esto es malo. Porque la palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que tanto lo bueno como lo malo tiene un significado, tiene un porqué, hay una necesidad de todo eso. Y si Dios lo permite, por algo ha de ser. Hermanos, si nosotros viésemos algún impedimento, algún problema de decir, ay, no quiero porque
me tengo que esforzar de más y ahorita no quiero perder mis fuerzas, no quiero cansarme, no quiero. No estás sirviendo al orden de Dios, estás sirviendo a tu comodidad. Si nada más haces lo que te parece cómodo y agradable y lo que no te parece agradable y fácil lo desechas, hermano, estás haciendo lo mismo que hizo Saúl y no te estás dando cuenta. Hay un peligro detrás de todo eso. Hay un peligro grande. Y mira, hermanos, no tiene que ser algo tan grande como decir, ay, es que yo no voy porque está lejísimos hasta allá. No, porque yo no voy. No, mira, hermano, puede ser tan sencillo como decir, hoy no voy a orar porque estoy cansado. Y ya, con eso ya estás saliéndote del orden de Dios. Porque si tú estuvieses en el orden del Señor, sabrías que es necesario ese alimento espiritual todos los días, hermanos. Mira, un día no comes y tu estómago ya está. Gru, 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 gru. Quéjese su estómago. ¿Por qué no has comido? El espíritu hace lo mismo, solamente que tú lo ignoras. ¿Por qué? Porque te es más llamativo lo que la carne hace que lo que el espíritu manifiesta. Mira, hermano, en ese momento dices, ay, no he orado. Es el espíritu. Es el espíritu diciéndote, te toca orar. En el momento que dices, ay, no he leído mi palabra. Es el espíritu. Te está hablando, te está pidiendo alimento. Y tú dices, después lo hago. Después. Ignoras el hambre del espíritu. No es que no se manifieste, es que tú decides, es que decidimos ignorarlo voluntariamente. Y pudiéramos estarnos saliendo del orden de Dios, hermanos. Hace unos días decíamos, lo contrario de bueno no es hacer nada, no. Lo contrario de bueno es malo y viceversa. Hay gente que dice, es que hemos sido malos. Tú le dices, es que somos pecadores, es que hemos cometido muchos errores. Y siempre dicen, pero yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo, pero tampoco has hecho nada bueno. Entonces, si no haces nada malo y no haces nada bueno, ¿sabes qué es? Inútil. Y suena feo, pero si no haces nada, eres un inútil. No hacer nada no significa que seas bueno. No hacer nada significa que eres un árbol que no da fruto. Y la palabra del Señor dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Mas dice la palabra del Señor, en la parábola que decía el Señor Jesucristo, que había un cultivador que buscaba pues los higos en la higuera y no había nada. Y el dueño de la higuera dijo, pues córtala. Pero el que la cuidaba dice, pues dame tiempo, le voy a hacer su jacal, la voy a abonar bien, y si el siguiente año no da, pues la cortamos. Hermanos, eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Ya nosotros estábamos en la inutilidad, árboles sin fruto. Pero vino el Señor Jesucristo y dijo, dame un tiempo. Voy a hacer una obra en ellos. Voy a regarlo. Voy a abonarlos y voy a ver si pueden dar fruto. Y entonces sí, si después de este tiempo que yo les he dado, no dan fruto,
pues serán cortados. Hermanos, los testigos de Jehová dicen, no, Dios no le haría eso a sus hijos, porque Dios ama a sus hijos. Tú eres padre. Si tú tuvieras tu hijo, ¿le harías eso? No, ¿verdad? Claro que no. El problema es que la palabra del Señor dice que todo aquel que practica el pecado es hijo de Satanás, no es hijo de Dios. ¿Y sabes qué le hace Dios a los hijos de Satanás? Los echa con su padre al infierno. ¿A dónde va Satanás? Al infierno. ¿Dónde será encarcelado? En el infierno. ¿A dónde van los hijos de Satanás? Junto con su padre al infierno. Ahí van los hijos de Satanás. ¿Y quién es hijo de Satanás? Todo aquel que practica el pecado. ¿Tiene razón? Dios no le hace daño a sus hijos. Ahora el problema es, fíjate, si tú eres hijo de Dios, tal vez eres su creación, pero no su hijo, porque no has nacido de Dios, sino has nacido de la carne, de la concupiscencia del pecado. Y miren, hermanos, hace poco estaba viendo un video. Ya es antiguo, ya tiene tiempo. El video trata de un varón que está enterrado hasta aquí. Más o menos hasta acá. Y parece como que hubo una inundación, un deslave, no sé, algo así se ve. Y está llorando. Y el rescatista está ahí y le está intentando sacar la tierra de alrededor y le dice, no, déjame aquí que me muera. Aquí déjame ya. Y el rescatista como que no le entiende. Y ya le dice, pues que aquí están mis hijas, dice. Ahí las tenía agarradas. Y pues ya llevaba rato ahí el señor. Pues ya se habían muerto. Y pues que lo desentierren y ver que ahí están sus hijas muertas, pues mejor se quería morir ahí. El caso es que veo los comentarios y el primer comentario que leo dice lo siguiente. Por eso no creo en Dios. Porque si Dios existiera, no permitiría que esas cosas pasen. Ese era el primer comentario que había en ese video. Que ella no creía, no sé si era mujer o era hombre, decía que no creía en Dios. Porque si Dios existiera, no permitiría que esas cosas pasen. Y lo primero que me vino al pensamiento es el siguiente, hermanos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños, hermanos. La palabra del Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esas niñas tengan por seguro que están en los brazos de su Señor. ¿Quién es el que no está seguro en los brazos de su Señor? El pecador, hermano. El que no cree. El que dice yo no creo por esto. Hace unos días llovió y cada vez que llueve sale el hormiguero. No sé por qué, pero sale mucha hormiga. Y cuando yo les estaba echando el polvo, me puse a pensar, porque me estaban picoteando y agarré una y la tenía ahí en la mano. Si yo agarro la hormiga, la quito de la filita que están haciendo ahí, pues para las hormigas que están ahí en su mundo, pues la hormiga que quité ya desapareció, ya no está. Pero yo la tengo en la mano. No ha desaparecido, aquí está en mi mano. Solamente que en su mundo de ellos ya no está. Hermanos, todo eso que ven allá afuera, que dicen, ¿por qué Dios permite que pasen esas cosas? Porque vemos la muerte como algo de temor, algo de miedo, algo que es terrible, la muerte. Para el pecador lo es. Porque después de la muerte viene el infierno.
Pero para Dios es quitar esa hormiguita de la fila de las hormigas. No se ha ido, aquí están. Y la fila continúa, las hormiguitas siguen haciendo lo suyo, pero esta hormiga que ya quité, aquí está en mi mano, no se ha ido. Y cada vez que pasan las injusticias, cada vez que vemos esas cosas, el Señor está ahí. Y Él puede quitar, Él puede regresar, Él puede llevar, Él puede hacer lo que se le plazca hacer. No es difícil para Él. La palabra del Señor dice lo siguiente: no temas al que mata el cuerpo, sino al que puede echar tu alma en el infierno. Ese es al que debes temer. Hermano, si alguna vez hemos de morir, que sea bajo las enseñanzas de Cristo, bajo la buena voluntad de Dios, bajo su doctrina. Si vamos a morir, que sea haciendo lo bueno, no lo malo, hermano. Porque entonces sí, teme, no por la muerte, sino por lo que viene después de ella, que es el infierno. Mateo capítulo 14, versículo 24. Mateo capítulo 14, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Miren, hermanos, el apóstol Pablo fue una persona que se mantuvo recto hasta el final de sus días. Pero para que eso pasara, pues él cometió muchos errores. Muchos errores. Pero en cuanto conoció de Jesús, su convicción fue máxima. Fue hacia adelante, fue puesta una mirada completamente en Cristo. Nada le importaba. No le importaba nada si era con tal de obedecer a su Señor. Dice: voy a naufragar en una isla, no me importa porque yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Me van a encarcelar, no me importa porque estoy haciendo la voluntad de mi Señor. Me están apedreando, no me importa porque estoy haciendo la voluntad de mi Señor. El apóstol Pedro también cometió muchos errores y tropiezos para llegar a ser un varón perfecto conforme a la voluntad de su Señor. Pedro
un apóstol que estuvo al lado de Jesucristo, porque recordad que Pablo no conoció a Jesucristo en vida, sino en espíritu. Pedro lo conoció en vida, hermanos, caminó con él, vivió con él, lo vio hacer milagros, lo vio levantar de los muertos, lo vio sanar paralíticos, lo vio regenerar miembros, lo vio caminar sobre el agua. Ese Pedro, que había visto todas esas maravillas, le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Ese Pedro que ya había visto todo, empezó a caminar sobre el agua. Pero un solo pensamiento de miedo, de duda, lo empezó a hundir. Y las palabras de Jesucristo demuestran lo que ya pensábamos. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y pensaríamos, bueno, a partir de ahí Pedro aprendió la lección y ya no volvió a cometer el mismo error. Se le acerca al Señor Jesucristo más adelante y le dice, Pedro, no pasará de este día hasta que me niegues 3 veces. ¿Y saben por qué lo negó Pedro a Jesús? Porque tuvo miedo otra vez. Porque decían, tú estabas con ellos, tú estabas con Jesucristo, tú andabas con ellos. No, yo no le conozco. Tuvo miedo, lo señalaron. ¿Y piensan que de esa segunda ocasión fue suficiente? No. La tercera vez, conforme a la voluntad del Señor, él predicaba la palabra del Señor y le dijeron, míralo, anda con los gentiles. Y otra vez Pedro tuvo miedo. Y ya se estaba a punto de alejar otra vez. Como con esa cobardía. Pero entonces Dios le habló y lo enderezó. Hermanos, vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones. Lo dice la palabra del Señor. Es necesario que para que nosotros seamos perfeccionados, pasemos a través de muchas tribulaciones. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Y esto engloba todo lo que conocemos acerca de Cristo. Lo siguiente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo meditaba en este verso, hermanos, porque tú puedes pedir con fe y aún así no recibir lo que estás pidiendo. Porque Dios no está obligado a darte lo que tú pides. Mira, hermano, tú necesitas un trabajo, porque eso yo me lo he encontrado muchas veces, esa necesidad en las personas. Se acercan y te platican, no, es que no tengo trabajo y he estado buscando y no lo encuentro. Y tú le dices, pídele al Señor. Pídele al Señor. Y tú vas y le dices, Señor, con toda la fe que tú quieras. Debes tener mucha fe y decirle, Señor, dame un trabajo. ¿Te faltó fe? No. Pero no era la voluntad del Señor que tú encontraras trabajo. Porque cada vez que tú encuentras trabajo, te aíslas, ya dejas de ver a los demás, ya no oras, ya no lees la palabra, ya no buscas de Él. Y entonces dice el Señor, no le voy a dar algo que le hace mal. Tú no lo sabes, Dios lo sabe.
Él sabe lo que es mejor para ti y por eso no te lo da, pero tú no lo sabes. Y tú dices, pero Señor, te lo estoy pidiendo con fe, ¿por qué no me lo has dado? La premisa es la siguiente, hermanos, pidamos con fe sin dudar, ya sea que recibamos o no lo que hemos pedido al Señor. Cual sea la voluntad del Señor, aceptémosla con gracia y que se haga su voluntad. Ya para terminar, Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está, hermanos. Es necesario. Y si tú le dices, Señor, quítame esto, y el Señor dice, no, porque es necesario que pases a través de eso. Señor, hágase tu voluntad, yo acepto con gracia lo que tú has preparado para mí, y seguimos adelante hacia la salvación, viendo al invisible, puesta nuestra mirada en Cristo. Y todo lo demás, Dios lo hará. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a rogarle a Él que nos bendiga en esta reunión.